Diputado. Gracias, señora Presidenta en funciones, muy amable. El documento dice: Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo, San Salvador, 27 de enero del 2020. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 9, aceptando parcialmente observaciones. La Comisión de Juventud y Deporte se refiere al expediente número 317-9-2012-2, que contiene nota del Presidente de la República devolviendo observado el decreto legislativo número 491 de fecha 28 de noviembre del año 2019, el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador. Dicho decreto legislativo tiene por objeto establecer los principios y normas generales hacia los cuales debe orientarse la política deportiva en el país, así como la creación de los organismos responsables de elaborar, difundir y ejecutar la política del Estado en esta materia. El Presidente de la República en la referida nota expresa que de acuerdo a los considerandos del decreto legislativo número 491, la Ley General de los Deportes de El Salvador, emitida por decreto legislativo número 469 de fecha 15 de noviembre del 2007, no responde a la realidad deportiva actual, siendo necesario y precedente emitir una nueva ley respecto a esta materia en nuestro país, lo cual se constituye la fundamentación para la emisión de la nueva ley en comento. El presidente está de acuerdo con el hecho que la actividad deportiva tiene un rol esencial para mejorar la calidad de vida de la población, principalmente en relación a la salud física y mental de las personas, por lo que se hace indispensable contar con un marco normativo completo y actual que regule todos los principios y normas generales hacia los cuales debe orientarse la política deportiva de El Salvador. Sin prejuicio de lo manifestado, considera que el referido decreto legislativo contiene ciertas incongruencias, imprecisiones y carencias en su redacción que podría llevar a la inseguridad jurídica en su aplicación y en la falta de regulación para normar de manera eficiente la realidad deportiva de nuestro país, por lo que se hace necesario señalar las mismas a fin de cumplir con el objeto de actualizar la normativa y mejorar su aplicación. De manera detallada, el señor presidente hace observaciones a los siguientes artículos: 4.5 literal I, 10 y 154, 17 literal F, 18 literales A, B y E, 18 literales F y literal O, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 45 literales B y M. Artículos 48, 51, 58, 60, 80, 111, 112, 124, 126, 127, 142 y 153, de los cuales esta comisión no acepta la observación hecha a los artículos 34, 48, 80 y 124. Al respecto, la suscrita comisión considera que las argumentaciones vertidas por el Presidente de la República son atendibles, tomando en cuenta que en algunas de las observaciones no es acompañada de propuestas específicas de redacción y que debido a ello, a pesar que no se mencionan algunos artículos, a fin de armonizar el contenido de la norma, se ve necesario modificar algunos artículos sin tocar el fondo de la intención de normar por parte del legislador. Por lo que respecto a cada uno de los artículos observados, procedemos a exponer lo siguiente. Acerca del artículo 4, en el sentido que la Ley de Deportes regula una serie de definiciones propias y necesarias para la correcta aplicación de la misma y que se habían dejado fuera definiciones que siguen teniendo aplicación en la realidad, se incorporan algunas definiciones a las que el Presidente de la República hace mención: deporte federado, no federado, dopaje, educación física, selección nacional. En cuanto a la definición atletas, se considera que no es necesario definirla, ya que se solventa si a lo largo de la ley se utiliza el término deportista de alta competencia. Finalmente se incorpora la definición de federación deportiva y asociación deportiva, subsanándose así la observación al artículo 34, número 13, y con el propósito de armonizar el texto de la ley, al utilizarse el término deportista de alta competencia, es necesario modificar los artículos 8, literal F, 66, inciso 1 y 67. En consecuencia, quedando cada uno de los artículos mencionados de la manera siguiente. Abro comillas. Se incorporan al artículo 4 las definiciones. Cierro comillas. Deporte federado es el que se practica en forma sistemática con objetivos esenciales de competición en las diversas categorías y niveles de calidad,
de acuerdo con la normativa de clasificación de su federación y conforme a los reglamentos establecidos por la respectiva federación internacional. Su desarrollo es competencia de las federaciones deportivas nacionales. Deporte no federado es el que se practica con objetivos esenciales de recreación, salud, rehabilitación, desarrollo de valores, utilización del tiempo libre y socialización en las diferentes ramas deportivas y edades. De acuerdo con las normas internas de su respectiva organización, estas actividades podrán ser desarrolladas por asociaciones deportivas u otras organizaciones. Dopaje: uso o administración de sustancias, empleo o aplicación de métodos prohibidos destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competencias deportivas. Educación física: proceso pedagógico dirigido al mejoramiento de habilidades psicomotrices, propiciando un adecuado nivel de las cualidades físicas fundamentales. Seleccionado nacional: deportista que ha cumplido con los requisitos establecidos en el manual de selecciones de su respectiva federación o asociación deportiva para representar al país en competiciones, sea esta de carácter oficial o invitacional. Federación deportiva: ente asociativo encargado de organizar, administrar y normar un determinado deporte debidamente reconocido por su federación internacional y podrá estar reconocido por el Comité Olímpico Internacional integrado según sus estatutos propios. Asociación deportiva: ente asociado que desarrolla una o varias modalidades deportivas y que se regirán por lo dispuesto en sus estatutos y podrá estar adscrita a una entidad nacional o a un organismo internacional que la norma. Quedando el artículo 8, literal F, de la siguiente manera. Abro paréntesis, F, cierro paréntesis. Garantizar la educación de los deportistas de alta competencia a través de la suscripción de convenios con los centros educativos e instituciones de educación superior, ya sean estos nacionales o internacionales. Los artículos 66 y 67 de la siguiente manera. Abro comillas. Programas de salud para deportistas de alto rendimiento. Artículo 66. Es obligación del INDES realizar gestiones y convenios ante las instituciones del sector de salud pública o privado a fin de asegurar a los deportistas de alta competencia la asistencia y el control médico, así como la atención psicológica deportiva. Asimismo, podrán suscribir convenios con entidades privadas en el ramo de salud a fin de incrementar beneficios a favor de los atletas. Cierro comillas. Seguros contra accidentes y de vida. Artículo 67. El seguro médico hospitalario contra accidentes y de vida como beneficio para deportistas de alta competencia que conformen las selecciones serán gestionados por el INDES y con cargo al presupuesto de cada federación o asociación deportiva, y aplica mientras se conserve dicha categoría. El listado de estos deportistas será actualizado por el INDES anualmente. Cada federación debe gestionar un seguro contra accidentes y de vida y establecer la misma cobertura a las delegaciones nacionales cuando éstas sean designadas para representar al país en eventos oficiales nacionales e internacionales. En cuanto a la observación al artículo 5, letra I, se considera que el argumento del presidente de la República es sustentable y se acepta la observación quedando el literal de la siguiente manera. Y establecimiento de medidas preventivas y correctivas de actos violentos y antideportivos. Observaciones a los artículos 10 y 154. Se considera que para efectos de dar al comité directivo una representación equitativa, no se acepta dejar la redacción de la ley vigente, pero sí se acepta parcialmente la observación, considerando esta comisión que los miembros del comité directivo sean 8, el presidente del INDES nombrado por el presidente de la República, 3 nombrados por el presidente del INDES, 3 representantes de las federaciones deportivas y un representante de las asociaciones deportivas, todos con sus respectivos suplentes, quedando el artículo 10, literal B, de la siguiente manera. Entre paréntesis B. 3 miembros propietarios y sus suplentes nombrados por el presidente del INDES, quienes deben ser profesionales con capacidades técnicas demostrables y vinculación comprobable con el deporte. En consecuencia, es necesario modificar el artículo 11, literal E, ser propuesto por la Junta Directiva de una federación o asociación deportiva reconocida, registrada, y 3 propuestos por el presidente del INDES. Asimismo, es necesario modificar la redacción del artículo 20 de la siguiente manera.
Abro comillas, quórum válido para sesionar el comité directivo. Artículo 20. Para que pueda sesionar válidamente el comité directivo se requerirá la asistencia de 5 de sus miembros. Los acuerdos se tomarán por lo menos con 5 votos y en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Cierro comillas. Respecto al artículo 154, debido a haberse solventado la observación al artículo 10, no tendría sentido suprimir dicho articulado, tal como lo solicita el señor presidente de la República. Por lo tanto, dicha observación no es aceptada. En cuanto a la observación al artículo 17, literal F, se considera que no existe incompatibilidad argumentada por el presidente de la República y a efecto de solventar la observación se excepcionaría de esta incompatibilidad al presidente del INDES, quedando de la siguiente manera. Entre paréntesis F, los empleados, administradores, asesores del INDES o cualquier persona que aún ad honorem tenga un vínculo de mando o decisión en el organigrama institucional del INDES, exceptuando al presidente del INDES. Sobre las observaciones al artículo 18, letra A, B y C, los cuales establecen las atribuciones del comité directivo y a criterio del presidente de la República, deja duda a quién se refieren las atribuciones. Se acepta la observación y en consecuencia se modifican los literales de la siguiente manera. A. Aprobar su reglamento interno y demás que considere necesarios para su funcionamiento de conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos. B. Aprobar las modificaciones de la estructura organizativa del INDES. C. Aprobar los planes de trabajo multianuales y anuales del INDES para el periodo de su gestión. Continuando con el artículo 18, en los literales F y O, se considera que con esta atribución el legislador no está habilitando para regular aspectos del régimen sancionatorio vía el reglamento o vía reglamento al comité directivo del INDES. Sin embargo, para efectos de cumplir con el principio de seguridad jurídica y dado que se aborda tema sancionatorio, se oportuna pertinente esta observación, aceptando la propuesta de redacción enviada por el presidente de la República. Y respecto al literal O de ese mismo artículo, se considera que a fin de subsanar error de comprensión al aplicador de la norma es aceptable la observación del presidente de la República, quedando de la siguiente manera. Literal F. Conocer los resultados del informe de las auditorías internas del INDES, de las federaciones y las asociaciones deportivas de los organismos contralores de la República y aplicar las sanciones que fuesen procedentes en virtud de la presente ley. Literal O. Emitir acuerdos a efecto de normalizar el funcionamiento administrativo, técnico y deportivo de las federaciones, subfederaciones, asociaciones y otras organizaciones deportivas nacionales, según lo establecido en la presente ley. Dichos acuerdos deberán atender a los estatutos de cada federación y asociación deportiva, no excederán de 6 meses. Sobre la observación al artículo 24, se acepta la observación y se deja la redacción del artículo 19 de la Ley General de los Deportes de El Salvador, vigente de la siguiente manera. Exención de impuestos, artículo 24. El INDES gozará de exención de toda clase de impuestos, inclusive los municipales, sobre bienes, rentas o ingresos de cualquier clase o sobre los actos jurídicos, contratos o negocios que realice, así como de las tasas y otros derechos del Centro Nacional de Registro, siempre que estos deban ser pagados por ley por el INDES. De igual manera, se acepta incorporar en el inciso final el literal H del artículo 27 de la siguiente manera. El reglamento respectivo establecerá el procedimiento de elección y selección de representantes a que hace relación los artículos E, F, G y H de este artículo, aceptando además las observaciones al artículo 31, debido a que es una corrección de forma, quedando así. Funcionamiento del Comité Deportivo Departamental y Comité Deportivo Municipal. Artículo 31. Para el funcionamiento de los comités descritos en los artículos 27 y 29, las decisiones que emanen de su seno deberán ser aprobadas por la mayoría de sus miembros. Atendiendo la observación a los artículos 32 y 33, en el sentido de establecer al Comité Olímpico de El Salvador COES y al Comité Paralímpico de El Salvador COPESA, por lo menos el requisito de registro de sus estatutos en una oficina centralizada que, sin limitar su autonomía, dote de certeza jurídica la composición y funcionamiento de dichos organismos deportivos. Se establece que estos deberán presentar sus estatutos en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en el registro de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, quedando ambos artículos de la siguiente manera.
Abro comillas. Reconocimiento del Comité Olímpico de El Salvador. Artículo 32. Se reconoce al Comité Olímpico de El Salvador como la máxima autoridad en todos los asuntos y aspectos que competen al movimiento olímpico en El Salvador, siendo una entidad de utilidad pública completamente autónoma e independiente, alejada de toda influencia política, racial, religiosa o económica, constituida como una asociación civil sin fines de lucro, de duración indefinida, con su propia personalidad jurídica, sus propios estatutos y reglamentos, en correspondencia con los principios y normas de la Carta Olímpica, del Código Mundial de Antidopaje y de las disposiciones del Comité Olímpico Internacional para el ejercicio de sus funciones. Corresponde al Comité Olímpico la representación exclusiva de El Salvador ante los Juegos oficializados por el Comité Olímpico Internacional. A fin de normalizar su personería jurídica, deberá de presentar sus estatutos en el registro de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Reconocimiento del Comité Paralímpico de El Salvador. Artículo 33. Se reconoce al Comité Paralímpico de El Salvador como una asociación de utilidad pública con personalidad jurídica propia, sin fines de lucro y con autonomía propia, alejada de toda influencia política, racial, religiosa o económica. El Comité Paralímpico de El Salvador se rige por sus propios estatutos, por la presente ley y por la Carta Paralímpica. Para el ejercicio de sus funciones, corresponde a dicho comité la representación exclusiva del país ante los Juegos oficializados por el Comité Paralímpico Internacional. A fin de formalizar su personería jurídica, deberá de presentar sus estatutos en el registro de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Cierro comillas. En cuanto al error de redacción contenido en el artículo 45, literales B y M, se acepta la observación quedando dichos literales de la siguiente manera. B. Elaborar el manual de selecciones nacionales que contendrá las normas técnicas para el proceso de elección de atletas para integrar selección nacional, el cual deberá ser presentado al INDES. M. Presentar a consideración del INDES, de acuerdo a sus lineamientos, el proyecto de presupuesto para el año siguiente, a más tardar en el mes de junio de cada año. En el mismo sentido, se acepta la observación al artículo 51, ya que el término correcto a utilizar es personalidad jurídica, por lo que el acápite del mismo quedaría, abro comillas, reconocimiento de personalidad jurídica de las federaciones y asociaciones deportivas. Y de igual manera, se acepta la observación hecha al artículo 58, quedando así, abro comillas, ligas profesionales. Artículo 58. Se constituirán ligas profesionales donde existan competencias de carácter profesional realizadas por las federaciones deportivas. Las ligas a las que se refiere el inciso anterior estarán integradas por los clubes que estén adscritas a las federaciones deportivas y que participen en competiciones de estas. La actividad de las ligas profesionales serán normadas por el reglamento especial de las ligas profesionales elaboradas por su respectiva federación deportiva. Respecto a la observación al artículo 60, es aceptada eliminándose del registro las secciones del registro de ligas deportivas, registro de deportistas federados, entrenadores y árbitros y registro de instalaciones deportivas del INDES y de las federaciones, quedando el artículo de la siguiente manera. Secciones, abro comillas, artículo 60. El registro tendrá al menos las siguientes secciones. A. Registro de las federaciones y asociaciones deportivas. B. Registro de organismos de dirección y administración. C. Registro de subfederaciones. Los procedimientos de inscripción y los datos que esto contendrán serán establecidos en el reglamento de esta ley. Sobre la observación al artículo 80 no es aceptada, considerando esta comisión que con el periodo establecido para crear la Comisión Nacional Antidopaje y que en caso de no cumplirse no se está dando competencia al Tribunal de Disciplina Ética y Apelaciones del Deporte, sancionar al INDES. Dicho tribunal tendrá únicamente la competencia de conocer quienes no acudieron al llamado hecho por el INDES a conformar, y en el reglamento INDES desarrollará el procedimiento. Se acepta la observación a los artículos 111 y 112, haciéndose la remisión expresa a la Ley de Procedimientos Administrativos, quedando los artículos de la siguiente manera. Abro comillas. Excusas y recusaciones. Artículo 111. Los miembros del tribunal podrán ser recusados por las partes ante el mismo, según lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos en adelante LPA, en cuyo caso el tribunal decidirá sobre el asunto previa audiencia al miembro recusado dentro de las 48 horas siguientes.
Recusación de miembros del tribunal. Artículo 112. El miembro del tribunal recusado será separado del procedimiento sin que ésta se tome como aceptación del motivo de la recusación aludida. De igual manera, el miembro deberá revelar al tribunal y a las partes cualquier circunstancia que podría motivar dudas sobre su imparcialidad o independencia. Lo que no está regulado en la presente ley seguirá el proceso establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos en adelante, LPA. En otro sentido, no se acepta la observación al artículo 124, ya que se considera que el plazo de 60 días es el tiempo adecuado, ya que esta ley se debe de acoplar al dinamismo deportivo y el plazo propuesto por el presidente de la República es demasiado amplio. En cuanto a las observaciones a los artículos 126 y 127, se acepta la observación presidencial, por lo que el artículo 126 se modifica el plazo a 10 días para subsanar omisiones, a fin de armonizar los plazos con la Ley de Procedimientos Administrativos, y el artículo 127 se considera factible incorporar la oficiosidad para iniciar el procedimiento, quedando los artículos de la siguiente manera. Abro comillas, denuncia, artículo 126. Los miembros que reconoce esta ley o particulares que se consideren afectados en sus derechos o intereses legítimos deberán presentar la denuncia ante el secretario del tribunal a fin de que se resuelva administrativamente el conflicto. La denuncia deberá presentarse en forma verbal o escrita, debiendo contener al menos, literal A, la identificación y datos generales del denunciante, literal B, la identificación y datos generales del infractor, literal C, una descripción de los hechos que originaron la controversia, literal D, la pretensión del denunciante. Si la denuncia no cumple con los requisitos legales establecidos en el inciso anterior, el tribunal prevendrá al interesado para que subsane las omisiones dentro del plazo de 10 días transcurridos, los cuales declarará la admisión o la inadmisibilidad de las mismas. Si la denuncia fuera declarada inadmisible, la resolución que se pronuncie será debidamente motivada y admitirá recurso de revocatoria, la cual se tramitará de acuerdo a las reglas del derecho común. Inicio del procedimiento. Artículo 127. El procedimiento sancionatorio deberá iniciarse de oficio o por denuncia interpuesta por cualquier persona sujeta a la presente ley o por cualquier particular interesado ante el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelación del Deporte. Cierro comillas. Se acepta la observación al artículo 142 en el sentido de presentar recurso de revisión en un plazo de 10 días. Finalmente, respecto al artículo 153, a fin de regular los supuestos solicitados por el presidente de la República, se considera modificar los incisos primero, segundo, tercero y cuarto, a efecto de dejar claro que todas las federaciones y asociaciones deportivas deberán inscribirse y que contarán con 6 meses para hacerlo, y que deben adecuar según lo mandatado por este decreto legislativo número 491, por lo que ambos artículos quedan de la siguiente manera. Abro comillas, recurso de revisión. Artículo 42. La resolución final admitirá recurso de revisión, el cual deberá tramitarse conforme al derecho común en caso de haberse realizado aclaraciones o correcciones a la resolución final. El recurso de revisión podrá presentarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta última resolución. Disposiciones transitorias. Artículo 153. Las actuales federaciones, subfederaciones y asociaciones deportivas inscritas y en proceso de inscripción contarán con 6 meses a partir de la vigencia de la presente ley para dar cumplimiento con todas las disposiciones establecidas en la presente ley. La Junta Directiva de las federaciones, subfederaciones y asociaciones deportivas continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones de conformidad con su normativa interna, en lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente ley, debiendo adecuar sus estatutos y elaborar sus reglamentos dentro del plazo a que hace referencia el inciso primero del presente artículo. Una vez vencidos los 6 meses mencionados en el primer inciso, todas deberán inscribirse nuevamente en el Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas. En caso de no cumplir con las disposiciones de la presente ley, no serán inscritas. Los miembros de las juntas directivas de las federaciones y asociaciones deportivas que en la entrada en vigencia de la presente ley estén ejerciendo funciones de manera consecutiva 3 o más periodos, solo podrán reelegirse obteniendo el 75% de los votos, según lo establecido en el artículo 40 de la presente ley. También en el dictamen se presenta las reformas al artículo 124,
que dice: las acciones para interponer denuncias por las infracciones leves, graves y muy graves a la presente ley prescribirán en el plazo de 60 días. Las leves, 90 días, las graves y 120 días las muy graves, contados desde el día siguiente que se haya incurrido en la supuesta infracción. Las sanciones impuestas por dichas infracciones prescribirán en el término de 2 años contados desde que hubiese quedado firme institución. Y el artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa considera que es precedente emitir dictamen, aceptando parcialmente las observaciones del Presidente de la República al decreto legislativo número 491 de fecha 28 de noviembre del año 2019, el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, haciéndolo del conocimiento del Pleno Legislativo para sus efectos legales consiguientes. Dios, Unión, Libertad, Lorenzo Rivas Echeverría, presidente, y firman por unanimidad todos los miembros de la Comisión de Juventud y Deporte. Leído las reformas en este dictamen, señora presidenta, en función